¿Cómo les va? Soy David Fernando Barrera, profesional en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Y a continuación voy a resolver las preguntas del área de lectura crítica de la primera sesión del reto 3. Dice, responde a las preguntas 26 a 30 de acuerdo al siguiente texto. Medios de comunicación. La instalación de un emisor de televisión es tan costosa que a menudo solo el Estado puede asumir los costos y los emisores oficiales se convierten rápidamente en dispensadores de noticias filtradas y controladas. Los emisores independientes no tienen oportunidad de subsistir si no es gracias a la publicidad que, fatalmente, desfigura y orienta los programas. La misma prensa depende de la publicidad. En 1960, un viejo periódico inglés, el New Chronicle, debió desaparecer a pesar de tener un tiraje de cerca de 1 millón de ejemplares, simplemente porque no recogía suficientes anuncios. La búsqueda de noticias es en sí misma muy costosa. Los periódicos que no tienen los medios financieros para enviar corresponsales al extranjero se tienen que contentar con reproducir los informes de las grandes agencias internacionales, es decir, dar, aquí también, solamente detalles ya escogidos. El enunciado que mejor da cuenta del sentido global del texto es: A. Los medios de información son cada vez menos independientes de las presiones externas. B. Los medios de comunicación dependen de la financiación del gobierno y de la publicidad. C. Los medios de comunicación se pueden considerar distribuidores de noticias filtradas y controladas. D. Los medios de comunicación informan de acuerdo con los intereses de los patrocinadores. La respuesta en la pregunta 26 es la D. Los medios de comunicación muchas veces responden a unas dinámicas y es que la persona que pone el capital, la persona que pone la plata decide sobre qué se informa y sobre qué no. Ejemplos claros en Colombia cuando los grandes periódicos son dueños de grupos económicos importantes y muchas veces no sale información relevante que de alguna manera afectaría a esos grupos económicos. Pregunta 27. El conector gramatical, es decir, cumple función de A. Causal. B. Comparativa. C. Temporal. D. Explicativa. La respuesta es D. El conector, es decir, permite la entrada a una explicación de la frase anterior. Según el texto dice, es decir, dar aquí también solamente detalles ya escogidos. Como dije anteriormente, este aclara. A la frase anterior decía que los medios que no podían pagar corresponsales tenían que dejarse responder a las agencias, es decir, que no podrían permitirse información propia. Pregunta 28. El enunciado, la instalación de un emisor de televisión es tan costosa que a menudo solo el Estado puede asumir los costos y los emisores oficiales se convierten rápidamente en dispensadores de noticias filtradas y controladas. No se puede, del enunciado, no se puede inferir que, es decir, que no se puede sacar de aquí. A. Los canales públicos de televisión dependen en gran medida de la financiación del Estado. B. Los emisores oficiales ajustan los contenidos de acuerdo a los intereses de los patrocinadores. C. Los canales públicos de televisión son autónomos en la elección y transmisión de contenidos. D. Los emisores oficiales son distribuidores de contenidos filtrados y controlados. En la pregunta 28, la respuesta es la C. Los canales públicos de televisión son autónomos en la elección y transmisión de contenidos. Perdón, no es la C. La respuesta es la A. Sin duda los canales públicos dependen de los recursos del Estado y eso también muchas veces condiciona la información. Podemos ver, no sé, el ejemplo del Canal Capital, que siempre ha respondido, aquí en Bogotá, que siempre ha respondido a la alcaldía de turno, llega y pues solo muestra información que le convenga al alcalde. Pasó con Petro, pasa ahora con Peñalosa. Eso significa que la financiación estatal condiciona, sin duda, la información. 29. Al final de la frase, la misma prensa depende de la publicidad. Los dos puntos indican que lo que sigue es una idea aparte de la que antecede. Lo que sigue es información relacionada con la información precedente. Lo que sigue es consecuencia o conclusión de lo que antecede. Y lo que sigue es una idea aparte de la información precedente. En el 29 la respuesta es la C. Lo que sigue es consecuencia. Los dos puntos son un signo de puntuación que hace referencia a una consecuencia
A es consecuencia de B. A dos puntos B. 30. En la frase, la búsqueda de noticias es muy costosa, el punto y coma indica que A. Lo que sigue es un ejemplo de la información precedente. B. Lo que sigue es información relacionada con la información precedente. C. Lo que sigue es un argumento que soporta la información precedente. D. Lo que sigue es una idea aparte de la información precedente. La pregunta 30, la respuesta es la B. Después de los dos puntos, lo que sigue es una aclaración o una información que se relaciona con lo anterior. Es una misma idea, o más bien son elementos distintos de una misma idea. Para eso sirven los dos puntos. Las preguntas 31 a 37 se responden de acuerdo al siguiente texto. La basura es una amenaza para la salud. Muchos desechos producen sustancias tóxicas que contaminan el agua que tomamos. Además, ratas, moscas y mosquitos atraídos por la basura transmiten enfermedades. Algunas soluciones son: 1. Comprar sobre todo productos biodegradables. Hay marcas comerciales que informan sobre esa propiedad de los productos. 2. Separar al tirar la basura, los materiales naturales biodegradables de los sintéticos, plásticos y el vidrio. 3. Poner los residuos biodegradables en zonas de relleno sanitario donde se acelera el proceso de biodegradación y usar reciclar en vez de usar y tirar. El paréntesis es un signo ortográfico usado generalmente para... pregunta 31. El paréntesis es un signo ortográfico usado generalmente para intercalar un texto que especifica o explica la oración donde está. A esta función se le conoce como incisos, diéresis, corchetes, referencias. El paréntesis cumple una función de inciso. El inciso es una aclaración. Entonces, dentro de la gramática, el signo de puntuación de paréntesis o la raya también se usa, es para aclarar algo respecto a la oración anterior. El término subrayado, además, cumple una función de adición, concesión, consecutivo, explicativo. En la pregunta 32, el además es una función de agregación o de adición. Uno puede usar la frase siempre, el además permite agregar. Entonces, él estaba cansado. Además, había trabajado toda la tarde, por decir un ejemplo. Ese además es un conector de adición o agregación de información. 33. En el texto predomina una secuencia textual de orden argumentativo, narrativo, descriptivo, informativo. El texto es argumentativo. Cumple una función de... un texto argumentativo es aquel cuya idea principal es convencer al lector de algo. Como habla, dice en alguna parte que hay que separar los residuos, que hay que reciclar. Entonces, esa es la premisa fundamental. Convencer al lector de tomar ciertas decisiones respecto al ambiente. Cuidar, reciclar, separar para lo biodegradable de lo sintético. Ese es el texto. 34. La tipología textual del fragmento es argumentativa. Ya arriba lo dice. Las opciones son A, argumentativa, B, narrativa, C, expositiva, D, descriptiva. Es argumentativo. La respuesta es la A. El enunciado que mejor define el término de biodegradable es: se aplica al producto o sustancia que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de los agentes naturales como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. C. Se aplica a los alimentos que pueden descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes naturales como el sol, el agua, las bacterias, plantas o los animales. Se aplica al producto o sustancia que puede descomponerse en elementos físicos naturales por la acción de los agentes naturales como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. D. Se aplica al producto o sustancia que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de los agentes naturales como el sol, el laboratorio, las bacterias, las plantas o los animales. La respuesta es la biodegradable, como su nombre lo indica, es biodegradable. Se degrada con los en elementos químicos desde la acción de los otros elementos de la naturaleza, o sea, desde los animales, el viento, el sol, el agua. Todo esto transforma esas sustancias nuevamente en algo que pueda ser reabsorbido y reutilizado por la Tierra. La respuesta entonces de la pregunta 35 es la A. 36. De acuerdo con el tema del texto, es importante garantizar el proceso de biodegradación. El lugar más adecuado para ello es un relleno sanitario, B, un centro de reciclaje, C, un central de aseo, D, un cuerpo de agua. La biodegradación se tiene que dar en un relleno sanitario. Ese es el lugar en el que se da todo el proceso. Por eso, pues cuando se tira la basura se lleva para allá, que es como la estructura que se supone, tiene las condiciones propias para que se dé el proceso de transformación de la materia allá. Lo que se llama basura se transforme en nuevos materiales.
Pregunta 31 a 37 a 41 se responde de acuerdo al siguiente texto. Si el Estado tiene su origen en la necesidad que tienen los hombres de subsistir, de asociar sus fuerzas y ayudarse mutuamente, la unidad del Estado debe ser el resultado de la armonía de las voluntades y el equilibrio de los intereses. En el Estado existen tres clases que corresponden precisamente a las facultades de razón, valor y deseo. La clase animada por el deseo es amiga de la ganancia, comprende a los artesanos y labradores, que tienen a la templanza por virtud. Sus armas están compuestas de hierro y de bronce, y su final en el Estado es satisfacer la necesidad de vivir. La clase animada por el desprecio al peligro y el amor a la gloria es la de los guerreros. Su virtud es el valor. Sus armas están elaboradas del noble metal de la plata y tiene por misión satisfacer la necesidad de defenderse que tiene el Estado. La tercera clase, la de los magistrados, corresponde a la razón. Su virtud es la prudencia, sus armas están fabricadas con el noble metal, el oro, y su misión en el Estado es la de gobernar. Los labradores y artesanos deben obedecer a los guerreros y a los magistrados. 37. La jerarquía de las clases al interior del Estado está en función de el principio de autoridad institucional. B. La necesidad de justicia como un valor. C. La diversidad de las actitudes humanas. Y D. Las múltiples necesidades insatisfechas. La respuesta a la 37 es la C. Según el texto, cada clase, ahí habla de obreros, militares y magistrados, tiene una función, ¿no? Una condición. Serán esas condiciones humanas los que los va a poner en la escala, primero magistrados, guerreros y obreros del Estado. Pregunta 38. El otorgamiento de una función específica a cada clase social tiene por objetivo el equilibrio de intereses, la armonía de voluntades, la unidad del Estado, la defensa del Estado. La respuesta es la B. El texto lo dice literalmente en el segundo párrafo. En el primero. La armonía de voluntades será la necesidad. Cada clase tiene una condición, entonces hay que armonizar esas condiciones para que el Estado funcione. 39. Una característica de la clase de los labradores y artesanos sería el rechazo a toda postura sumisa, la carencia de cualidades humanas, el conformismo con su penosa situación y de su condición de subordinados. El texto también lo dice de manera literal al final del párrafo. Los obreros son los que son los subordinados, los que tienen que obedecer a los guerreros y a los magistrados. 40. Según la opinión del autor, ¿quiénes deben gobernar? Los que anhelan el metal precioso, los que luchan por el bienestar, los hombres dotados de sabiduría, los guerreros y los sabios. C. Los hombres dotados de sabiduría, porque lo dice, los magistrados son los que tienen la razón y es el don supremo, cuyo resultado es la prudencia, y la prudencia es la necesidad para gobernar. En la jerarquía están de primeras ellos. 41. El título apropiado para el fragmento leído sería Dirección conjunta del Estado, Constitución ideal del Estado, Virtudes para gobernar el Estado, Valores humanos en el Estado. La respuesta es la D. Ahí caracteriza cada una de las clases que formarían en teoría un Estado, entonces son valores humanos, pues porque especifica cada uno de ellos dentro del Estado. Las preguntas 42 a 48 se responden de acuerdo al siguiente texto. 7. Como los enanitos de Blancanieves. Los organismos internacionales que tratan de frenar la epidemia del SIDA, como el Estado... 7. Como los enanitos de Blancanieves. Los organismos internacionales que tratan de frenar la epidemia del SIDA, como el Fondo Global de la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, ONU-SIDA y la Alianza Gavi, han identificado 7 mitos que han surgido recientemente en torno a la enfermedad y que pueden poner en peligro los logros conseguidos hasta la fecha. Por eso los dirigentes de estos organismos se encargan de desmentirlos en un artículo publicado por The Lancet. 1. La prevención no funciona. Es el primero de los mitos que ha emergido con fuerza en los últimos años. Sin embargo, la evidencia científica sugiere lo contrario. Los autores indican que entre 2005 y 2007 las mujeres embarazadas que tuvieron acceso al tratamiento para evitar la transmisión del virus a sus hijos pasaron de un 14% a un 33%. Como consecuencia, a finales de 2007 se notó por primera vez un descenso sustancial en el número de niños que nacieron infectados. Asimismo, los cambios de las actitudes sexuales han reducido las nuevas infecciones en algunos países. 2. Una solución. Otra idea extendida es que intervenir la transmisión del VIH puede hacerse con una única solución, también llamada la bala mágica. Esta puede ser la circuncisión de todos los hombres, que
que la prueba del SIDA sea universal y obligatoria, o la administración de terapia antirretroviral inmediatamente después de un posible contagio. Los expertos consideran que esta aproximación es irresponsable. Si algo hemos aprendido en estos 27 años que llevamos viviendo con el VIH, es que una prevención eficaz depende de la combinación de distintas estrategias adaptadas a un contexto, indican los autores. 3. La transmisión por vía heterosexual es rara fuera de África. Para desmentir este mito, el Fondo Global remite a las epidemias generalizadas en Haití y Papúa Nueva Guinea, donde los contagios entre los trabajadores del sexo a sus clientes y de estas a sus parejas estables están disparando el número de seropositivos. Se gasta demasiado dinero en el SIDA, teniendo en cuenta que el SIDA sigue siendo la primera causa de muerte en África y la sexta en todo el mundo. La inversión destinada a luchar contra la enfermedad aún no es suficiente, zanjan los organismos internacionales. 5. La financiación se hace a costa de otras necesidades sanitarias. Es cierto que los programas para luchar contra el SIDA han puesto de manifiesto las carencias y la debilidad de los sistemas sanitarios de los países en vías de desarrollo, pero precisamente esta ayuda monetaria destinada a combatir el VIH también ha contribuido a mejorar los servicios médicos de estos lugares. De hecho, el 35% del dinero que recibe el Fondo Global se usa para financiar las infraestructuras del equipo sanitario y el personal. Mejorar los sistemas de salud solucionaría el problema. No hay duda de que contar con buenas clínicas y con recursos suficientes para tratar a los seropositivos mejoraría mucho la situación. No obstante, no basta solo con eso. Por los cambios de comportamientos sexuales y las tareas de educación necesarias para evitar nuevas infecciones no se puede olvidar. 7. La epidemia del SIDA ha sido en parte solucionada. Aunque en los últimos tiempos se han producido importantes avances en la lucha contra el SIDA, solo estamos en los inicios y de ninguna manera este problema de salud está cerca de desaparecer, afirman. Ahora entramos en una nueva fase para el control de la epidemia y para ello necesitamos una respuesta sostenida en el tiempo. En cuanto a las optimistas predicciones de la Secretaría de Servicios de Salud de Estados Unidos, Margaret Hecker, en 1984, sobre que en unos años estaría lista la vacuna eficaz contra el virus, está claro que no pudieron ser más equivocadas. Aún hoy estamos muy lejos de contar con una vacuna y con un microbicida que eviten las infecciones, indican los expertos. Pregunta 42. Del texto se puede concluir correctamente que A. La estrategia contra el VIH debe considerar más de un frente. La prevención y la marginación de los infectados es vital. B. En 1984 se tenía controlar la enfermedad, pero al final esta se produjo de manera inesperada. El dinero invertido en la lucha contra el VIH no es suficiente, pues este es ínfimo. Una mujer con VIH embarazada tiene posibilidades de no pasarle al virus a su hijo nacido. La respuesta, de acuerdo al texto, es la A. Sin duda, porque es importante la prevención y para combatir el SIDA hay muchos elementos necesarios dentro de esta condición. Pregunta 43. Señale la mejor paráfrasis que para. Aunque en los últimos tiempos se han producido importantes avances en la lucha contra el SIDA, solo estamos en los inicios y de ninguna manera este problema de salud está cerca de desaparecer. A. Se ha avanzado de manera significativa contra el SIDA, pero recién hemos comenzado y el problema en sí no va a resolverse en el futuro cercano. A pesar de que se han dado adelantos interesantes en torno al SIDA, todavía estamos lejos de una cura a nivel global. C. Cierto es que se ha avanzado contra el SIDA, pero no nos queda un largo camino para recorrer en torno a este flagelo, aunque ya hay señales de que alcanzaremos una cura, pero no hay ni un mañana. No será ni hoy ni mañana. Pese a que se ha avanzado mucho en la batalla contra el SIDA, aún está lejos una cura efectiva y solo nos queda esperar a un futuro muy lejano. La respuesta de la pregunta 43. Primero, hay que saber que paráfrasis significa decir lo mismo con otras palabras. Eso es el parafraseo. Entonces, la respuesta de la pregunta 43 es la B. Lo que dice lo mismo que la frase es la B. 44. Desmentirlos significa en el texto A. Aminorarlos. B. Rebatirlos. C. Esclarecerlos. D. Desentrañarlos. C. Desmentir significa esclarecer en este sentido del texto. Es explicar que esos mitos son falsos. 45.
La tipología textual que predomina en el texto es narrativa, expositiva, argumentativa, descriptiva. Esta es una estructura expositiva. El texto del SIDA lo que hace es exponer, está explicando 7 puntos o 7 mitos sobre el SIDA. Expone, presenta una estructura ordenada al respecto. 46. Por bala mágica, término presente en el segundo ítem, se está haciendo referencia a la vasectomía, B, circuncisión, C, prevención, D, castración. Ahí lo dice literalmente, la circuncisión. En el párrafo de la bala mágica era una de las posibles soluciones al problema. 47. Entre los conectores lógicos hay algunos cuya función es limitar el alcance que puede tener una información anterior, pero cumple con esta función, la cual se denomina adversativa, contradictoria, aclarativa y negativa. En la pregunta 47 la respuesta es la B. El pero es un conector de contradicción. 48. El papel de las comillas presentes en el numeral 7 expresan que A es una información clave en la comprensión del texto. B es una cita textual que pone a hablar a un tercero. C es un argumento de autoridad relevante para el texto. D es una parte de una opinión dada por los expertos en el tema. En la 48 es D. Las comillas dentro de un texto hacen alusión a una opinión de otro o están citando a otra persona. Por eso es la D. Entonces las preguntas 49 a 53 se responden de acuerdo al siguiente texto. ¿Son innatos los gestos? Cada cultura tiene los suyos. La respuesta no es del todo clara. Los hay de ambos tipos. A nadie se le enseña a sonreír de felicidad, por ejemplo. Es un gesto natural, presente en todas las culturas del mundo. Igual pasa con el enfado que expresamos frunciendo el ceño. Innatos parecen también ser los gestos de afirmación y negación que se manifiestan desde temprana edad. Finalmente, un dato curiosísimo. Parece ser que el encogimiento de hombros con las cejas levantadas y las palmas expuestas, lo que indica que ignoramos totalmente algo, se utiliza en todas las culturas con el mismo sentido, pero los gestos culturales no son lo menos. Cada sociedad tiene sus propios códigos no verbales, y si no nos manejamos en el lugar y de la forma adecuada, podemos causar más de un malentendido. La mirada es otro universo, tanto como la distancia que tenemos respecto de nuestro interlocutor. Los griegos se miran mucho entre sí en los lugares públicos, y si no son observados se sienten vilmente ignorados. Lo contrario sucede con los japoneses, que intentan evitar el contacto ocular y fijan la mirada en el cuello de quien les habla. Los alemanes, por su parte, se mantienen lo más distanciados que pueden de su interlocutor, a diferencia de los efusivos italianos. Quienes un poco más y se estampan uno con el otro al hablar. Quizás estas distancias hacen que, en general, los latinos sientan a los europeos como gente fría. El término expuestas equivale en el texto a abiertas, encogidas, limpias, públicas. Abiertas. Él dice que el texto como yo no sé, ahí ven las manos abiertas, este es el texto del que se refiere, entonces es abiertas. Respuesta 49, la A. 50. El tema central del texto se refiere fundamentalmente a la naturaleza de la gesticulidad mundial, al contraste entre griegos y japoneses, al carácter innato y cultural de los gestos, al carácter histórico de diversos gestos. Respuesta C. Está hablando de la condición, y lo dice en el primer párrafo literalmente, innato de los gestos, que cada cultura tiene unos gestos, pero en general todas las personas aceptan unos códigos verbales o verbales también y visuales propios. Pregunta 51. Es fundamental para interpretar algún gesto cultural tener en cuenta la naturaleza, el entorno social, la efusividad y el sentimiento. Si bien hay gestos que podrían ser universales, o sea que los hacemos todos en cualquier lugar del mundo, también hay gestos y condiciones que se adaptan a cada estado, a cada condición. Por tanto, la respuesta es la B. El entorno social nos podrá explicar distintos tipos de gestos. La razón por la cual los latinos sienten a los europeos como gente fría se debe a la carencia de afecto al expresarse, B, la distancia que ponen frente al interlocutor, C, la incapacidad de mirar a los ojos al interlocutor, D, la distancia entre lo dicho y lo sentido. La respuesta es la C. Ahí lo dice, la B. B, dice la distancia que ponen frente al interlocutor, lo dice en el último párrafo, dice que ellos son un poco, sobre todo los alemanes, allá mantienen una distancia, hablan de frente, pero allá ellos como en su espacio y el otro aquí.
53. El término estampan se entiende en el texto como mantener una cercanía extrema con el interlocutor, acercarse demasiado al oído del interlocutor, golpear con las palabras al interlocutor, estar a una distancia mínima del interlocutor. La respuesta es la D. Habla de los italianos que se estampan, o sea, se acercan mucho al conversar con el otro. Entonces, D, estar cerca del interlocutor. Las preguntas 54 a 59 se responden de acuerdo al siguiente texto. Elaborada en el ámbito de las matemáticas, más en particular en la topología, la teoría de las catástrofes consiste en un modelo geométrico que intenta describir e interpretar la evolución de las formas con los que se presenta un fenómeno. Su novedad como modelo, anteriormente en el ámbito de las ciencias naturales exactas y también humana, valía el principio de determinismo absoluto. Los fenómenos de transformación o de cambio formal eran interpretados como descontinuidades en las cuales estaba vigente la relación de causa-efecto, pero cada cambio puede también ser descrito o explicado como la discontinuidad que comprende al mismo tiempo los que son definidas como las causas y los efectos en la génesis de formas. Esta teoría como modelo articulado y abstracto permite ver el desarrollo de un fenómeno porque lo coloca en una situación especial multidimensional. Construido para aplicaciones concretas, ha dado resultados en el terreno de la física y la biología, pero no se descarta su uso en otras ciencias. El hecho de que pueda ser un modelo interpretativo provisional de los fenómenos es demasiado con el siguiente razonamiento. Mientras habitualmente las reglas de los instrumentos matemáticos de análisis de un hecho son internamente diferentes de los hechos de los cuales pueden ser aplicadas, en el caso de la teoría de la catástrofe, el modelo es interior al fenómeno mismo que es analizado. En este sentido, el modelo característico lo interpreta naturalmente. Pregunta 54. De la lectura del párrafo se deduce como principio del determinismo absoluto, que que solo una causa puede explicar una modificación, B, que las formas del ser o parecer tienen causalidad, C, que es absoluta la existencia de efectos formales, D, el interpretar los cambios como discontinuidades. En la pregunta 54, la respuesta es A. El determinismo en general como teoría filosófica dice que toda condición y toda característica tiene una causa, o sea, es como la regla de causa y efecto. Nada se da sin que haya una anterior, una consecuencia. Entonces, por eso la respuesta es la A, que dice que solo una causa puede explicar una modificación. Es decir, algo que pasó antes. Un A explica un B que lo precede. Ese es determinismo. 55. La teoría de las catástrofes sostiene que en los fenómenos A, toda continuidad puede ser una discontinuidad. Existe continuidad con el origen de sus formas. C, podemos reducir toda una relación causa-efecto. D, el interpretar los cambios como discontinuidades. El texto lo dice literalmente, dentro de una teoría que explica la catástrofe. Una discontinuidad es un fenómeno intrínseco a la catástrofe en sí misma. Por eso la respuesta es la D. Los cambios se explican como discontinuidades. Pregunta 56. En el texto una teoría es A, una propuesta para describir o interpretar, B, un esquema especial para ver hechos, C, un modelo para aplicaciones concretas, D, una construcción articulada y abstracta. La respuesta de la pregunta 56 es la C. Un modelo, una teoría se basa en una construcción, o por lo menos desde la lectura es un modelo para buscar explicar realidades. 57. De acuerdo al texto, la nueva teoría interpretativa y provisional sería un modelo matemático, un modelo catastrófico, C, un modelo topológico, un modelo físico. A, modelo matemático, lo dice en el primer párrafo. Se explica la catástrofe en las matemáticas. Utilizando la topología como instrumento, explican la idea de la catástrofe. 58. La ventaja como un modelo de catástrofe es lo natural en el sentido de lo interpretado. B, la naturaleza interior de sus explicaciones. C, el incorporar la representación en el hecho. D, el que las reglas sean iguales al fenómeno. La ventaja, en este caso, en la pregunta 58, es la D. Si estamos construyendo un modelo, como lo dice el texto, es necesario que los cambios se puedan predecir. Entonces, eso daría la ventaja. Por eso tanto las reglas dice que las reglas deben ser iguales al método utilizado. 59. El marcador textual pero, que aparece en negrilla en el texto, cumple una función de adición, oposición, seriación, contraste.
59 es contraste. Ya lo habíamos visto en una pregunta anterior. El pero contrapone una frase a otra. Por ejemplo, él estudió para el examen, pero no pasó. Contrapone el ejercicio de la siguiente A y B. Pregunta 60-65 se responden de acuerdo al siguiente texto. Envigado, abril 1 de 1936. A don Guillermo Johnson, Medellín. Muy querido amigo, permítame felicitarlo por su librería y la editorial La Pluma de Oro. Usted le ha dado novedad a esto de las librerías en Medellín. Usted y el doctor Marco Aurelio Arango, con su editorial Atlántida, están avanzando el espíritu antioqueño. Hacía falta ese lugar en la carrera Carabobo, en este rincón o remanso de la calle populosa, la más antioqueña de Medellín, precisamente allí donde es mayor el tráfico, yendo de sur a norte, a poco pasar el Palacio de Justicia, sale repentinamente una casa y se mete en la calle, angostándola y dejando un rincón formando un ángulo recto. Pues allí, en este remanso, era el lugar propio para vender el libro moderno, las ediciones baratas y elegantes, las obras de las obras maestras. ¿Ha puesto usted la atención en estos automóviles modelos 1933, tan lanzados, tan ruteros, tan livianos y tan poderosos? Pues en su Pluma de Oro vende usted estas ediciones de las obras modernas, ligeras también, lanzadas también, ruteras, poderosas de los caminos del alma. La librería, en Medellín, era hasta usted almacén pesado, carísimo, en donde se entraba de vez en vez a bregar por comprar las ideas generales, o bien a comprar un libro para regalo en los exámenes de la universidad o en el acto público de los reverendos padres. Recuerde usted u observe esas librerías con sus mamotretos de a 5 pesos, empolvados ya las partes superiores del rimero de hojas. No, era preciso hacer que el libro fuera poderoso andarín, barato, de bolsillo. Marco Aurelio Arango en su Atlántida y usted en su Pluma de Oro han dado lo que necesitábamos en Colombia. Ya no habrá esas ediciones colombianas que parecen todas informes de asamblea, o bien de cuadernillos gruesos, como si fueran sacos de cabuya doblados. ¡Qué hermosas ediciones hace la Atlántida! A su Pluma de Oro entra ahora la muchacha que desciende de su automóvil y que irá de paseo mañana domingo y que desea llevar un libro suave, consonante con sus emociones amorosas. Necesita un libro que la acaricie allá, bajo el boscaje antioqueño, y que pueda dejar allá tirado sobre la hojarasca, en recuerdo de su amor fugaz. Entra también el señor Grave, que se irá mañana en avión y que desea coger algunas ideas sobre derechismo e izquierdismo para poder conversar en Bogotá con esos jóvenes de los cafés y los ministerios. Si no lo hiciere, ¿cómo logrará que le otorguen la concesión para los platanales? Para los platanales en el Urabá, el señor cura entra también a buscar la biografía de Jesucristo, la de San Pablo, la de San Luis, para sus bellos sermones en el pueblo lejano. Todo ello por 40 o 50 o 60. Eso hacía mucha falta, don Guillermo. Reciba un abrazo por ese remanso del espíritu que tiene usted en Carabobo, precisamente en el rincón que forma una casa que se sale intermitentemente en la media calle, como para atajar el judío antioqueño, diciéndole, entra usted a la Pluma de Oro. Lo que celebra concretamente la carta es la apertura de una nueva librería en la ciudad, que haya ediciones más favorables, que haya un remanso de paz en la ciudad, que se renueve el espíritu antioqueño. La carta está felicitando a este señor por una nueva librería. Dice que es más barata, que permite más accesibilidad a los libros. Pregunta 60, la respuesta es A. 61. La Pluma de Oro es un remanso, según el segundo párrafo de la carta, porque está situada en un rincón de la carrera Carabobo, está en la calle más antigua de la ciudad. C, la calle más populosa y de mayor tráfico de la ciudad. D, en un lugar apropiado para vender libros modernos. De acuerdo al texto, la respuesta es C. Dice que es un remanso porque está en la calle Carabobo, que es la más transitada entonces, era la más transitada entonces en Medellín. 62. El rincón al que se refieren este párrafo y el último se formó gracias a la calle que se mete en la carrera Carabobo formando un ángulo recto, la carrera Carabobo que es interrumpida por una casa que la hace más angosta, un ángulo recto que se forma en la carrera Carabobo, una casa que interrumpe la carrera Carabobo en el medio haciéndola más estrecha. La respuesta es la A. Es la calle que forma un ángulo con una casa. Un ángulo recto, dice la respuesta A. Y además es calle y en las demás respuestas dice carrera. 63. Los libros que vende la Pluma de Oro son ruteros porque los lanzamientos son livianos,
fueron editados en 1936, porque recorren las rutas del alma, porque son modernos. Lo dice literalmente el texto. Son ruteros porque transitan las rutas del alma. Así lo dice en el segundo párrafo. 64. La expresión ruteras poderosas de los caminos del alma supone que A. El alma tiene caminos. B. Todas las almas son distintas. C. No es fácil transitar los caminos del alma. D. El alma se puede transitar. Implica que el alma se puede transitar. De acuerdo a la lectura, son ruteros porque recorren las rutas que tiene el alma. Significa que hay un intrínseco y una posibilidad de tránsito por ese espacio. Y la última pregunta de este simulacro dice: 65. Si las ediciones de bolsillo son poderosas ruteras de los caminos del alma, es porque A. Encuentran en el tema las palabras y el tono para llegar al lector común y corriente, pero también al estudioso especialista. B. Por ser del bolsillo pueden ir a los bosques antioqueños, a Bogotá o a cualquier ciudad del mundo. C. Pueden transitar la pereza, la falta de tiempo o alguna ignorancia de los lectores. Hasta los judíos antioqueños las pueden comprar. La respuesta a esta última pregunta es la A. Son ruteras porque, como lo decían las preguntas anteriores y el texto, transitan, se mueven por los caminos del alma. Bueno, eso es todo. Espero que estén muy bien. Hasta pronto.